Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos al panel de clausura, equidad y justicia social. Para esta tarde contamos con la presencia del doctor Juan Garay y la doctora Celia Almeida. Vamos a iniciar con la ponencia del doctor Juan Garay, posteriormente la de la doctora Celia, y después de escucharles abriremos un espacio breve de preguntas para que ustedes puedan retroalimentar con sus comentarios las exposiciones y enriquecer así el panel. El doctor Juan Garay es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, es máster en Ciencias y máster en Salud Pública con tesis en Epidemiología. Trabajó en los años 80 y 90 como médico en Europa y en África rural, en programas de salud pública de respuesta a emergencias políticas y epidemias, organización de sistemas de atención primaria y acceso a tratamiento de SIDA en África. Desde el 2002 es funcionario en la Unión Europea, donde fue coordinador de las políticas y programas de salud global, y también lideró la política exterior de los derechos de la infancia. Actualmente es jefe de cooperación de la Unión Europea en México. Es profesor de salud global por Berkeley y visitante en varias universidades de Europa y América. En los últimos 3 años ha ido desarrollando un método y estudios internacionales sobre la carga de inequidad en salud que nos presentará en este congreso. Su panel se titula Elementos estratégicos para el monitoreo de la equidad en el nivel regional y local. Doctor. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a quienes han organizado este congreso y me han invitado. Es una maravilla estar aquí, es un regalo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Alan. Están ahí hablando, no me han escuchado. Es de verdad un placer estar aquí. Muchas gracias. Lo segundo, solidarizarme con mis compañeros de México. Soy un mexicano adoptado y siento la misma indignación, la misma preocupación de los hechos recientes que solo demuestran un símbolo de lo que pasa día a día en muchos lugares de México y del mundo y que yo creo que son un reflejo del extremo al que llevan las injusticias que tienen la misma raíz de la inequidad en salud que quiero tratar en esta exposición. Y lo tercero, gracias por estar aquí. Espero que sea una hora un poco más entrañable, de debate y sobre todo de nuevas ideas. Quería empezar por unas cuantas preguntas para, no se fijen mucho el título, porque yo los títulos los voy cambiando mucho, casi día a día lo voy adaptando a lo que yo pienso que puede ser más interesante. Quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes han venido a este congreso a buscar nuevos conocimientos? ¿Pueden levantar la mano? Conocimientos. ¿Cuántos creen que se van a llevar nuevas dudas? Casi más. ¿Y cuántos creen que se van a ir con más amigos de los que vinieron? Eso me agrada. Quiero preguntar ahora, ¿cuántos de ustedes creen que existe en el mundo justicia en salud? Bueno, nadie. ¿Y cuántos creen que en 10 años, es muy parecido a la encuesta de felicidad en el mundo, que en 10 años habrá más justicia en salud de la que hay hoy? Hay unos pocos optimistas. Y quería preguntarles también una cuestión. ¿Cuántos piensan que, cuántos de ustedes en sus estudios, en su trabajo, han medido la carga de inequidad? La carga de inequidad, atentos. No he hablado de desigualdades. Muy bien, unos pocos. Yo voy a intentar, en este rato, voy a intentar reflexionar en alto y para estimular debate, ¿cuál es el desafío de la inequidad en salud? ¿Cuáles son nuestros fallos en entenderla y medirla? ¿Y qué propuestas políticas deben emanar de medir seriamente la equidad en salud? Pasa a la siguiente. Voy a hablar de estas 3 cuestiones. Cuando hablamos de equidad en salud tenemos que recordar unos principios éticos. La equidad, hablar de equidad supone hablar con un filtro de ética de la desigualdad. Segundo,
voy a intentar, a través de un estudio internacional de la carga de inequidad, mostrarles cierta evidencia de la tendencia en el mundo. Y tercero, a través de esa evidencia, voy a reflexionar en alto ciertas propuestas políticas que me parecen urgentes en el mundo de hoy. Pase la siguiente. Los tres principios éticos que quiero recordar, porque pienso que están muy olvidados, son el de la definición de salud, el derecho efectivo a la salud y el de la equidad en salud. ¿Pasa? Primero, la definición de salud pues data del principio de la Organización Mundial de la Salud y normalmente nos quedamos bastante satisfechos con definir la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. A mí me inquieta esta definición, primero porque la salud no es un estado estático, es una constante adaptación a desafíos psíquicos, sociales y físicos, pero me parece muy importante, tanto en derecho como en nuestros conceptos de salud, que hablemos en equidad y en sostenibilidad. Somos todos aquí herencia y de alguna manera víctimas de un pensamiento monoteísta, mediterráneo y muy basado en el máximo valor de la vida individual humana. Y eso nos conlleva ciertas barreras, muchas veces no somos conscientes, a interpretar nuestra función en la vida como algo conectado a los demás y además como algo conectado a nuevas generaciones a través de la naturaleza. Creo que nos faltan estas dos dimensiones en nuestro concepto de salud y aquí las propongo. La siguiente, por favor. Es muy importante, yo pienso, antes de cada conferencia, antes de cada reunión, que recordemos el derecho a la salud. Yo estoy, por mi puesto, muy involucrado en ciertos debates internacionales. Uno de ellos es el debate de los objetivos post-2015 y la gente se extraña mucho cuando digo, yo no quiero hablar de objetivos si no están ligados a derechos, porque los objetivos se los llevan las voluntades políticas, se los lleva el papel, se los llevan los lobbies, pero el derecho es un contrato serio entre instituciones y ciudadanos y además tiene una dimensión fundamental que es la universalidad. ¿Y cómo estamos hoy en derecho a la salud? Bueno, estamos casi peor que hace 70 años. En el año 47 teníamos la Carta Fundamental de Derechos Humanos, un artículo 25, no es vinculante, pero es muy claro de lo que debe ser el derecho a la salud, y es simplemente una referencia que se usa con retórica en muchos debates, pero no se tiene tan en cuenta en cuanto a un vínculo con responsabilidades. Sí que en el año 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, luego un comentario general muy bien desarrollado en el año 2000, lo deja muy claro cuál es el derecho a la salud. ¿Quién es el responsable del derecho a la salud? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el derecho a la salud? ¿Qué significa el acceso? ¿Y qué significan los condicionantes? Año 1966. Han pasado casi 50 años. ¿Cómo estamos? Bueno, realmente... No, la anterior, por favor. Realmente hay 33 estados que nunca ratificaron ese convenio. Pero además lo más triste es que solo 13 estados del mundo, de casi 200 países, solo 13 lo firmaron con compromiso, es decir, firmaron el protocolo opcional por el cual sus ciudadanos pueden ir a una corte, a un comité en Naciones Unidas si sus estados no respetan ese derecho. 11 estados solo, perdón, 13. Hay otras 4, yo diría, convenciones muy importantes de los derechos, del derecho a la salud que son más concretas. Una sobre la erradicación de todas las formas de discriminación de la mujer. Eso fue en el año 79, 13 años después. ¿Cómo es? Perdón. Discriminación de la mujer. En el año 89, acaba de cumplir 25 años, la semana pasada tuvimos un Congreso Mundial sobre ello, los derechos de la infancia,
y en el año 90, el año siguiente, el de derechos de trabajadores migrantes y sus familias, y hace menos tiempo, en el año 2006, sobre personas discapacitadas. Son poblaciones concretas con necesidades especiales de salud, pero de nuevo, muy pocos países si hay una proporción de países variable que los han ratificado, hay muy pocos países que han firmado el protocolo opcional o en algunos casos llamados de comunicación que hace este marco operativo. Luego estamos mal en derechos. Este es el mapa de esos 5 convenios que tenemos que recordar siempre. ¿Dónde está nuestro país? ¿Dónde estamos en la firma del protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, de discriminación de la mujer, de los derechos de la infancia, de las personas discapacitadas y personas trabajadores migrantes y sus familias? Vemos que el vecino del norte en ninguno, y que hay muchos países que según intereses tampoco. La Unión Europea, la que represento, pero aquí voy a hablar también como académico en cuanto a equidad en salud, en algunos sí, en otros tampoco. Creo que hay una asignatura muy importante y quiero decir, antes de que Celia le ponga más el tono latinoamericano a lo que estoy hablando, Latinoamérica tiene una oportunidad y una responsabilidad muy grande en avanzar en el derecho universal a la salud. Y lo tercero es medir la equidad en salud. El año 1945, ¿cuántos años hace? 70 años casi, el artículo constitucional de la Organización Mundial de la Salud, al cual se han ido adheriendo todos sus Estados miembros, decía que el objetivo fundamental es medir la mejor salud posible para todos. Nunca hemos definido la mejor salud. Puede parecer algo aspiracional, utópico, abstracto, y les voy a intentar demostrar que sí es posible. Nunca se ha definido si hay una mejor salud que es posible, y yo añadiría sostenible para todos. Por lo tanto, nunca hemos medido si llega a todos y nunca hemos medido, por lo tanto, la carga de inequidad. A nivel internacional no se ha medido. En el año 2011, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución sobre determinantes sociales e instó a todos los países a reportar en su análisis de equidad. ¿Qué tenemos hoy? Hay un informe que se llama Equity Monitor, que lo publica la Organización Mundial de la Salud. Solo reportan unos 70 países, han reportado en los últimos 3 años, el último año solo 40 países. Todos los países son de ingresos bajos o ingresos medios bajos. Parece que la equidad no es un problema en países de ingresos altos o ingresos medios altos. Y además no mide equidad. Porque la equidad es algo más serio que la desigualdad. Les voy a presentar en esta segunda parte el análisis de la evidencia de qué podemos entender sobre la equidad de salud en el mundo. Vamos a intentar, por una propuesta muy sencilla que les voy a presentar, medir la equidad, medir su distribución, sacar las consecuencias. Midiendo equidad, sacamos una de las consecuencias, es cuál es el mínimo umbral de dignidad de las personas y cómo está evolucionando. Bien, aquí no ven nada, pero no era mi intención, pero les voy a decir lo más importante. La equidad tiene que ver con las dimensiones sociales y políticas en las que vivimos. Este es un análisis de toda la dinámica de la equidad, de qué depende, pero solo les voy a resumir cuatro aspectos muy importantes. Los 4 básicos de abajo son las formas en las que cada uno de nosotros, ahora que estamos viendo esto, nosotros somos actores de equidad y de inequidad, no solo somos sujetos pasivos. Cada uno de nosotros contribuimos a un mundo más justo o más injusto. Contribuimos, en primer lugar, en un mundo que está dominado por el mercado, por nuestro consumo. Contribuimos también por cómo ahorramos. Si ahorramos, ¿dónde van nuestros ahorros? Contribuimos por cómo votamos. Y contribuimos también por cómo pagamos impuestos y seguimos esos impuestos. Nuestro ejercicio consciente de cómo esas actividades humanas de consumir, ahorrar, votar, pagar impuestos
influyen en los demás y es mi principal preocupación, es baja. Nuestra conciencia de cómo nuestra actuación en la sociedad influye en los demás es baja. Cuando consumimos no pensamos si lo que estamos comprando afecta a los demás. Es una aseveración muy general, pero en gran medida, al menos a mí me pasa, hacemos un acto muy rápido en la compra, en el voto, en el consumo. Nosotros contribuimos, por lo tanto, a 4 fundamentales políticas que influyen en la equidad de salud en el mundo. Miren, cuando yo reviso los análisis de riesgos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el último análisis de riesgos complicadísimo del Institute of Health Metrics and Evaluation, 67 riesgos, 600 enfermedades, más de 1.500 formas de evaluar la carga de enfermedad. A mí me queda una sensación, no sé si la comparten ustedes, me queda una sensación de complejidad, de confusión. No hay como una jerarquía, de riesgos, no hay una estructuración de realmente qué es lo que domina nuestras vidas. Yo lo intento resumir aquí. Realmente nosotros, a través de voto, ahorro, consumo, impuestos, contribuimos a las políticas que son políticas de administración de recursos ecológicos, de recursos económicos, de recursos del conocimiento humano y su dinámica en la sociedad, y de las bases legales. Esas 4 áreas influyen en la salud. No tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero sí que les diría lo siguiente. Uno de los mensajes que quiero transmitir es que cuando hablamos de equidad no hablamos de desigualdad. Existe una diferencia fundamental, y es la diferencia que si la olvidamos seguiremos haciendo de la salud un servicio, una política mitigadora, no transformadora. El concepto en el que se basa el análisis de desigualdades es la medición de diferencias. Sin embargo, la inequidad busca el analizar las diferencias injustas. Segundo, la medición de la desigualdad implica diferencias, desigualdades o razones entre diferentes poblaciones, mientras que la inequidad tiene que identificar el mejor nivel posible y sostenible de salud y estimar el déficit de ese nivel y llamarlo carga de inequidad. Tercero, las conclusiones de la desigualdad son conclusiones arbitrarias. Si uno mide desigualdad y sabe que en la zona rural hay 30% más de mortalidad infantil que en la zona urbana, bueno, pues dice, vamos a intentar hacer un 20%, no, un 15%, no, déjale un 5%, bueno, a la mitad. Así se discuten objetivos del milenio, objetivos nacionales, etcétera. Porque la desigualdad no implica un objetivo concreto, no implica un umbral mínimo de dignidad que garantiza el derecho a la salud. Sin embargo, si medimos inequidad, sí que podemos identificar, aun con riesgo a equivocarnos, un objetivo medible. También verlo en sus dimensiones inter e intranacionales y verlo en una dimensión muy importante que también quiero comentar, que es intra e internacional. Por lo tanto, la estrategia de la desigualdad es que implica una desigualdad, implica fijarse de manera natural, humana, en aquella parte perjudicada por la desigualdad y hablar de pobreza. Y entonces tener, creo que así acabó mi amigo Jean-Pierre su charla ayer, tener políticas para pobres, que son pobres políticas. Sin embargo, la estrategia de la equidad significa un enfoque de umbrales mínimos de dignidad para disfrutar el derecho universal a la salud. Significa políticas de derechos universales, de cohesión y de justicia social, que es el título de esta mesa. Por lo tanto, el efecto de medir desigualdades es un efecto mitigador. El efecto de medir inequidades es un efecto transformador de la sociedad y es lo que merece la salud, transformar. Lo que merece y necesita la salud es transformar la sociedad, no simplemente actuar como una mitigación de las causas de injusticia. ¿Cómo lo hacemos? Yo sí que sé que muchas personas esforzadas y muchos de los grupos y redes que están analizando equidad, y nuestra amiga Elena Clavel, que no ha podido venir de Uruguay, trabajamos muchos con ellos en un sistema de monitorización, lo primero que pensamos, y así he estado trabajando yo un tiempo, es qué variables influyen en la salud y luego en qué indicadores influyen. Variables estratificadoras, variables influyentes. Yo ya no pienso así, porque realmente
no hay ninguna variable que no influya en la salud y el análisis multivariable es complejísimo, lo he intentado con estadísticos, con demógrafos, con todo, y intento un mensaje mucho más sencillo, mucho más directo, que es el siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que lo que influye en la salud y en la equidad de salud son recursos ecológicos, económicos, del conocimiento y del marco legal? Ahí se mete todo. Pues bien, los derechos deben ser universales, no les podemos poner límite. Son realmente, no es un suministro limitado de un recurso. El conocimiento humano, la imaginación humana tampoco. Y eso es un desafío para los métodos y los sistemas actuales de educación. Instituciones del siglo XIX, ideas del siglo XX y un siglo XXI que pide algo muy diferente de la educación. Imaginación, creatividad, no conceptos concretos, estrictos, inmóviles. Pero los dos recursos que sí son limitados, que influyen en la salud, son los recursos económicos y los recursos ecológicos. Pues bien, la mejor salud factible y sostenible es aquella que permite un uso limitado y con una desigualdad injusta de los recursos económicos en el mundo y en forma sostenible. Vamos a analizarlo brevemente. Cuando yo intenté ver simplemente una manera muy sencilla ¿qué países en el mundo? Tenemos datos por las Naciones Unidas, el Fondo de Demografía y Población, tenemos datos desde 1950, tasas de mortalidad por cada grupo de 5 años de edad durante 70 años. Con todos sus errores, todas sus proyecciones, todas sus faltas seguramente de precisión, es una base de datos que he utilizado para provocar este pensamiento, que necesita mucho más análisis, lo sé. Primero, ¿qué países en el mundo tienen la mejor salud sin acaparar recursos, sin tener rentas superiores a la media mundial? Ningún país que tenga una renta, y ahí está Europa, superior a la media mundial puede ser modelo para el mundo. No es, matemáticamente no es posible. No se pueden repartir los recursos de una manera y además con unas desigualdades tan enormes. Por otro lado, ¿cuáles de esos países que teniendo una renta menor de la media mundial, tienen además una economía que es sostenible? Tienen una emisión per cápita de CO2 que es sostenible para las nuevas generaciones. Equidad intergeneracional, sostenibilidad. Estos son los 7 países que yo he analizado que en los últimos 70 años han tenido periodos de factibilidad y sostenibilidad como mejor salud, pero en los últimos 12 años han tenido como media niveles de salud por encima de la media mundial, renta per cápita por debajo de la media mundial y economías sostenibles, cada vez son menos, porque tienen emisiones de carbono que van a proteger la naturaleza para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¿Se acuerdan de la definición de la salud? En equidad y en sostenibilidad. Y me agrada mucho, con todos los problemas que pueda tener este análisis, que de estos 7 países, 5 son latinoamericanos y estamos en uno de ellos. Y además estamos en el país que tiene, durante los últimos 12 años, teniendo renta menor que la media mundial, teniendo una economía sostenible con emisiones de carbono que protegen la naturaleza y los recursos para nuestros hijos y nietos, tiene la mejor salud. Un orgullo, pero además de eso, hay otros 4 países latinoamericanos, Cuba, Panamá, Ecuador y Uruguay, que están en esa categoría. Y hay otros 2 países que en Europa nadie pensaría, Albania y en Asia, Vietnam. Son países que de media tienen un 10% más de esperanza de vida que la media mundial, tienen una renta per cápita casi un 50-45% menor que la media mundial y además lo hacen con una emisión de carbonos que es 70% menor que la renta mundial. Con todos sus defectos son países en los que nos debemos fijar. Mi sueño es dejar mi trabajo un tiempo y dedicarme a visitar esos países en profundidad y saber si esos datos son verdaderos y qué les diferencia de los demás. Bien,
No quiero decir que esto sea la Biblia, pero sí que es una indicación que tenemos que pensar en modelos de buena salud que además son en equidad y sostenible. No sabemos lo que ocurre dentro en las inequidades intranacionales, pero enhorabuena Costa Rica, enhorabuena Latinoamérica, que tiene la responsabilidad, no solo el privilegio, de tener modelos factibles y sostenibles para el mundo en salud. La carga de inequidad, por lo tanto, es comparar cómo está el mundo en relación a esa mejor salud posible y sostenible. Si hacemos lo más sencillo en epidemiología, que es un ajuste de tasas de mortalidad, ¿cómo estaría el mundo si el mundo tuviera esta salud que gozan Costa Rica, Cuba, los otros países que hemos dicho? Y que además permitiría una distribución desigual pero justa de los recursos mundiales y en sostenibilidad para nuestros hijos y nuestros nietos. Pues bien, en lugar de hablar de esperanza de vida, ajustando las tasas de mortalidad por cada grupo de 5 años de edad durante 70 años, tenemos un análisis muy profundo de más de 2 millones de datos para ver cómo es la carga de inequidad. No sé si a eso se referían los que levantaron la mano cuando medían carga de inequidad. Esto yo lo llamo medir carga de inequidad. Si no tenemos una mejor salud posible, como se hizo con la carga de enfermedad, con alguien que nadie cuestionó mucho, pero que era imposible tener todos la carga de enfermedad que tiene Japón. Pero si hacemos con modelos factibles y sostenibles un modelo al que aspirar y en el que mejorar, podemos ver la carga de inequidad. Y esa carga de inequidad, por ajuste de tasas, está cercana de media en el último quinquenio, 2005-2010, a 18 millones de muertes evitables. Muertes por injusticia social, no mueren por tuberculosis, no mueren por ataques al corazón, no mueren por diarrea. Una de cada casi 2 personas en el mundo, el 40% muere por injusticia. Ese es el diagnóstico final. Y incluso definiré durante esta charla, que creo que me queda poco tiempo, 2 nuevas enfermedades al respecto. Esto es como ha evolucionado aquí está en mujeres y en hombres, cómo ha evolucionado con esos datos la carga de inequidad a lo largo de los últimos 70 años. Esta gráfica implica la carga de inequidad por grupos de edad. La barra más alta es la de los 5 años de edad. Menores de 5 años son los que más han sufrido las inequidades en el mundo, y el resto cómo ha evolucionado en mujeres y en hombres. La carga de inequidad a la que antes hacía referencia, unas 18 millones de muertes en los últimos años, ha evolucionado así en mujeres y en hombres. Se fijan que ha habido durante los últimos 70 años ha habido esta evolución. En la posguerra hubo un aumento de inequidades. Pero en los años 60 y hasta mediados de los 70 fueron disminuyendo las inequidades en el mundo en cuanto a salud, que para mí es el mejor termómetro de justicia social que hay. La equidad en salud influye en derechos, influye economía, influye ecología, influye el conocimiento. Y luego, desde finales de los 70 hasta ahora, la inequidad en el mundo ha ido aumentando. El número de muertes por injusticia ha ido aumentando. Éxitos de los objetivos del milenio, éxitos aislados de algunas cosas, son cortinas de humo. Realmente la injusticia en el mundo ha ido en aumento. Y cuando lo analizamos con más precisión, porque no solo medimos el número de muertes, sino la proporción de las muertes totales que son evitables, esto es como se ve la proporción de muertes evitables en mujeres y en hombres. Y cómo también ha ido evolucionando desde aquí. ¿Qué pasó a finales de los 70? Acabamos realmente en los 80 con nuestra gran generación de convenciones internacionales de derechos humanos, con un espíritu de la posguerra de justicia social, sobre todo en Europa, un modelo social del que dijo Lula que era patrimonio de la humanidad. ¿Dónde está ahora? En los últimos 30 años lo que domina es el mercado, el consenso de Washington. ¿Y cuál es la consecuencia? Es una inequidad que está estancada y sobre todo en mujeres en aumento. Esto es como está distribuido en edades en los últimos 5 años, 2005-2010. Esto es en mujeres y es en hombres. Y esto es como está, la proporción de muertes, que son evitables en mujeres y en hombres, Aquí lo que ven es que
una proporción muy alta de las muertes de niños, tanto en mujeres como en hombres en el mundo, son evitables, pero sigue esa proporción muy alta en la segunda infancia y sigue en la adolescencia. La adolescencia, como es una etapa en la que no hay una alta mortalidad, normalmente no la priorizamos en salud, pero es quizás de las edades más sensibles a las injusticias en salud y además tienen un impacto muy importante en las generaciones venideras. Pero luego ven que hay algo muy importante, como la mortalidad permanece, la proporción de muertes permanece alta, más alta en mujeres que en hombres. Puede ser por la salud reproductiva, pero hay un dato también muy importante, disminuye, pero no disminuye tanto en mujeres como en hombres en la tercera edad. Y podemos hablarlo también, la carga de inequidad por años de vida perdidos por inequidad, cómo cada una de esas muertes prematuras, muertes evitables, disminuye años de vida saludable. Eso sí que ha mejorado un poco, porque desde los años 90 hay un pequeño, no tan grande, disminución de la inequidad en años de vida perdidos por injusticia, porque ha disminuido, es verdad, ha disminuido bastante la mortalidad infantil y la inequidad por mortalidad infantil. Pero, sin embargo, como han aumentado otras, sobre todo mortalidad adulta y sobre todo mortalidad de la tercera edad y sobre todo inequidad por mortalidad de la tercera edad en mujeres, los niveles de inequidad y la pérdida de años de vida sigue siendo muy alta. Eso es como se vería una pirámide poblacional en el mundo con las tasas de esos países que tienen mejor salud posible y sostenible, y esto es como realmente es en el mundo. A lo mejor la diferencia no parece muy apreciable, pero cómo la supervivencia va disminuyendo aquí o va disminuyendo aquí es muy diferente, y la diferencia son esas 18 millones de muertes casi constantes en los últimos 30, 40 años y una proporción muy alta, 30% de los hombres y 40% de las mujeres. Bien. En Latinoamérica, voy a poner unos datos muy rápidos. Esto es cómo ha evolucionado. Realmente en Latinoamérica sí que ha habido un cierto descenso en los años 60-70 que se ha prolongado a los 80, pero desde los 90 ha permanecido muy constante la inequidad, aunque ha disminuido la inequidad en los menores de 5 años, ha aumentado en la edad adulta y la tercera edad, y esto es en mujeres y esto es en hombres. Puede parecer que en hombres hay más, pero es proporcional porque los hombres vivimos menos que las mujeres. Y esto es la proporción en mujeres, que sigue siendo más alta, y en hombres a lo largo de estos años. Y ven cómo desde los años 90 tampoco ha mejorado la injusticia en Latinoamérica, si bien en hombres ha mejorado un poco más, pero en mujeres y en el total no ha mejorado. Esto es la distribución de muertes evitables en Latinoamérica por edades y sexos, y ven que en la tercera edad en las mujeres hay más inequidad que en los hombres, y aquí hay una distribución en los hombres, hay algo más de inequidad en las condiciones laborales quizás aquí. Pero sigue siendo el gran desafío, sigue siendo la primera infancia, donde existe una alta carga de inequidad en proporción de muertes evitables, la edad reproductiva y activa de hombres y mujeres, pero permanece alta, esta es la total, permanece más alta en mujeres que en hombres. Tercera edad de mujeres en Latinoamérica es un desafío, y esta es la pérdida de años de vida por inequidad. Me dicen que cierre, pero voy a permitirme 3 minutos más, porque además yo le llamé a Elena y dice, no vengas así, yo tengo un poco más de tiempo, y Celia también, y yo quiero que haya debate. ¿Me permites, Mónica, que cierre? Porque si no, quedaría muy cojo. Esto es cómo están distribuidas las muertes evitables en Latinoamérica según ese análisis. Brasil, mis amigos brasileños, tiene más de la mitad de las muertes evitables en Latinoamérica según este análisis. Estos son los otros países. Claro que Brasil tiene una población mayor, pero también la tienen otros. Los únicos países que tienen lo que se llaman muertes evitables negativas, están mejor que la media de esos países, son Chile, Cuba y Costa Rica, pero el resto de los países tienen un desafío en la inequidad global y no tengo mucho tiempo para desarrollar, sobre todo aquí es Bolivia, Guatemala, Paraguay, etcétera, en proporción de muertes evitables. Y lo que no tengo mucho tiempo para desarrollar es la carga de inequidad dentro de los países. No tenemos muchos datos,
ahora no se fijen en esto, no tenemos muchos datos. Cuando intentamos, por esos análisis que se reportan de cómo es la salud en el quintil superior y cómo es en los demás, intentamos ver cómo sería esa salud del quintil superior si aplicamos a toda la sociedad, nos equivocamos, porque el quintil superior no debe ser el modelo de los países. El desafío está en que en cada país tengamos mapas territoriales de indicadores de salud por grupos de edad y sepamos identificar con un nivel de precisión muy alto lugares, incluso microlugares en nuestros países donde existe salud factible y sostenible para todos, sin los dos fenómenos que realmente hoy están causando, aparte de esta conciencia de lo colectivo social, un ejercicio de la libertad ilimitado, están causando o dando vía libre a políticas de inequidad esta cuestión. Por lo tanto, no voy a poner análisis, aunque tengo algunos datos del componente de inequidad intranacional. Estamos trabajando con varios países. En México estamos intentando también colaborar desde la Unión Europea ese análisis, dentro de Europa, en Uruguay y en otros países, en Costa Rica, pero sí que quiero acabar, y me disculpas, Mónica, con dos mensajes. Uno es, esta es la distribución en el mundo de los países que viven bajo el umbral mínimo de dignidad. ¿Cuál es el umbral mínimo de dignidad? No hay el umbral por debajo del cual ningún país en 70 años ha conseguido la esperanza de vida de esos países que sabemos que pueden ser modelos factibles y sostenibles. Por debajo de ese umbral, que está en torno a unos $4.000 de renta per cápita, ningún país, ningún modelo político, ningún modelo de sistemas de salud ha conseguido esas esperanzas de vida y esas tasas de mortalidad. Ese umbral de dignidad, que si lo viéramos dentro de nuestra familia o lo viéramos dentro de nuestra sociedad o nuestro país, no permitiríamos a nadie que viviera por debajo de ese umbral, implica que toda esta es la población del mundo que vive con menos de ese umbral. Esto es cómo está distribuido la renta per cápita. La renta per cápita tiene, los países que viven con más de ese umbral realmente tienen un exceso de recursos. ¿Qué están haciendo con él? Y esta es la relación entre el exceso de recursos en el mundo, que además implica, fíjense aquí una foto reciente que a mí llamó mucho la atención, campos de golf en la frontera entre África y los migrantes intentando pasar las vallas a Europa, y cómo el exceso de renta debería cubrir el déficit de esos países. Ese es el mundo que necesitamos, un mundo de redistribución para garantizar los mínimos niveles de equidad. En Latinoamérica estos son los países que viven por encima del umbral de dignidad y hay unos pocos países que viven por debajo. No sería muy difícil en Latinoamérica que hubiera solidaridad entre los países para permitir eso. En el mundo es una tarea más difícil. Esta es el déficit que existe en esos países con una renta menor al mínimo de dignidad. ¿Qué proporción de la renta mundial significa que ahora está en déficit para el umbral de salud, el mínimo de salud? ¿Y qué proporción del exceso de los países sería necesario conducir al déficit? La ayuda internacional, por supuesto, tiene objetivos mucho menores, objetivos del 0,7% que ni se cumplen por unos 20 países del mundo. Para el resto del mundo es como hacerle cosquillas realmente a la injusticia de salud que existe en el mundo. Los dos fenómenos, y esta es no solo los niveles, sino la correlación que prácticamente no existe entre niveles de cooperación internacional y necesidad según ese umbral de dignidad. Este es el factor de correlación entre la ayuda y las necesidades a lo largo de los últimos 40 años, prácticamente nulo. Bien, esto es equidad intranacional. Y equidad intranacional, por supuesto, en nuestros países, en Latinoamérica, estamos a metros de modelos de abundancia y modelos de lujo obsceno y modelos de pobreza. Y eso nos lleva, ya Mónica me mira mal, por lo tanto son las dos últimas diapositivas, a lo siguiente. Un índice holístico de salud. ¿Se acuerdan que yo empecé la charla diciendo que necesitamos nuevas definiciones? Definiciones en equidad y sostenibilidad. Traspasar la barrera cultural y mental que tenemos de medirlo todo individualmente. La vida individual como máxima premisa y todo lo demás no incluye. Es en equidad y en sostenibilidad. Este índice tiene 4 partes. La esperanza de vida saludable. Segundo, la vida en felicidad, de lo cual también Latinoamérica es campeona. Pero también la salud colectiva. ¿Cuál es el efecto de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros países
en la salud de los demás? ¿Cuánto de nuestro exceso de renta debería ser redistribuido para un mundo con dignidad para todos? Y si lo acumulamos, ¿qué efecto estamos teniendo en la salud de los demás? Como decía Gandhi, cuando yo tengo mucho más que mi hermano y él no tiene para comer, yo le estoy robando. Hay que medir esa dimensión ética de la distribución justa de la desigualdad. Hay que medirla, hablarla y hacer que salten vergüenzas y salten indignaciones y salten propuestas. Y lo segundo, ¿qué efecto estamos teniendo cada uno de nosotros, incluyendo los viajes que hemos gastado para venir a este lindo congreso, pero qué efecto estamos teniendo en la salud de nuestros hijos y nietos? ¿Cómo nuestro exceso de huella de carbono se traduce en pérdida de vida de nuestros hijos y nietos? Y eso lo he medido en un índice que sale así. Bueno, eso es como estos dos, ¿se acuerdan de dos nuevas enfermedades? La enfermedad que llaman ingleses hoarding, es enfermedad de acaparar, ya se ha definido en las nuevas enfermedades psiquiátricas y yo creo que es una enfermedad social, la enfermedad de acaparar mucho más de lo que necesitamos. Y la otro efecto, estos son las dos causas realmente últimas, profundas de la inequidad, exhausting, el agotar la naturaleza. Podemos medir cuál es el efecto del exceso y el efecto de la contaminación en vidas humanas y por lo tanto, ya está, ver el índice holístico a la salud. Este sería la salud, los mejores países del mundo en salud, solo viendo la esperanza de vida saludable e incluso la felicidad. Pero si restamos el efecto que los países y las personas tienen en la vida de otros y en la vida de nuevas generaciones, este es el mapa. Y aquí me parece maravilloso estar en Latinoamérica porque de aquí tienen que salir soluciones para el mundo. Rojo es Latinoamérica, de los países que todavía tienen modelos, pero están cambiando, que pueden ser factibles, de buena salud y sostenibles para nuevas generaciones. Por lo tanto, mis propuestas son, necesitamos medir seriamente la carga de inequidad como termómetro de justicia social, medirla de manera intranacional basada en el territorio, con modelos dentro de nuestros territorios que sean factibles y sostenibles, que no acumulen ni agoten recursos, llevarlo al nivel individual, colectivo, político y traducirlo a dimensiones de marcos legales, de ética ecológica, de ética económica y de ética del conocimiento participativo. Nada más. Ese es el modelo en que vivimos, una locomotora estricta, rígida, entre los vagones de cola y los vagones de frente no se mueven, en que hay una esperanza de vida que perpetuamos en sus diferencias y que además agota los recursos. Y entre vagones, por cierto, es muy difícil moverse. Podemos soñar un mundo mejor que no tenga estas diferencias obscenas ni entre los países ni dentro de los países, que no esté agotando los recursos naturales ni creando efectos de cambio climático por el cuales nos pedirán cuentas nuestros hijos y nietos. Gracias. Muchas gracias, doctor Garay. A continuación, la doctora Celia Almeida. Ella es graduada en Medicina por la Universidad Sadual de Campinas, maestría en Medicina Social por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y doctora en Salud Pública por la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro. Es también investigadora titular y profesora Fiocruz desde 1978. Es miembro de la Red de Sistemas de Salud y del programa Essence Research desde 2009. Integró diversos comités internacionales de investigación y boards directivos de organizaciones, asociaciones internacionales. Su ponencia se titula Perspectivas de la Equidad desde América Latina. Con ustedes, la doctora Celia. Bueno, yo creo que estamos terminando 2 días bastante intensos, ¿no? Donde compartimos muchas informaciones, experiencias, o sea, hablamos mucho y también de propuestas y formas de cosas que se deben hacer o que debería hacer. Y estamos terminando con la ponencia de Juan Garay, que es no mínimo instigante, ¿no? Por lo menos nos instiga a pensar otras formas, ¿no? de medir inequidades que no sea a partir de la enfermedad, pero a partir de la salud.
Entonces, mi ponencia en este panel va a ser a la capela, como dijo Alan. Yo no tengo una presentación de PowerPoint. En la realidad, el intento es traer algunos elementos para nuestra reflexión. Es como que pensar alto con ustedes, invitarlos a refletir sobre estas cuestiones como desafíos que debemos enfrentar de aquí en adelante en nuestra región. Porque aunque parezcan lejanos, muchas veces están más cerca de lo que lo imaginamos. Entonces, en ese sentido, es una invitación. Muchos de los puntos tal vez que yo voy a poner por sobre la mesa aquí han sido mencionados en distintos momentos de este Congreso, pero que creo que vale la pena reforzarlos en términos de pensar cómo en nuestra región se pone en este contexto, en esa coyuntura global más amplia y los desafíos que están puestos en este proceso. Y en este sentido, yo creo que la situación que vivimos hoy en el mundo, el contexto, la coyuntura que vivimos es bastante delicada. Tenemos una crisis económica que por ahora está en el norte, pero que no sabemos muy bien para dónde va. Hay un clima de incertidumbre bastante grande, en el sentido que si todavía en América Latina no tenemos esta situación tan fuertemente puesta por sobre la mesa, como por ejemplo lo vive la Unión Europea en este momento, vivimos en un mundo donde la interdependencia es total. Tenemos un modo de producción hegemónico y también tenemos resultados e impactos de este modo de producción en todas las partes, de distintas formas, pero bastante importantes para los países, pero con distintas especificidades. Y esto pone desafíos desde el punto de vista económico y político muy fuertes, ¿no? Porque al mismo tiempo tenemos en la región una dependencia histórica muy fuerte de grandes potencias muy poderosas. En nuestro caso, la relación con el norte y sobre todo con los Estados Unidos cada vez es más fuerte. Y también se empieza a tener relaciones cada vez más fuertes con potencias emergentes, como por ejemplo China, que tienen posturas y posiciones en este sistema mundial bastante distintas muchas veces de lo que pretendemos en términos de desarrollo. Y en términos políticos tenemos una revitalización neoconservadora muy fuerte. Y eso se traduce tanto en elecciones del norte más recientes como en los procesos electorales de nuestra región, donde aunque todavía seguimos, digamos, mayoritariamente con los partidos de izquierda en el gobierno, por otro lado tenemos coaliciones complicadas y las jóvenes democracias latinoamericanas yo creo que tienen puntos de fragilidad, no sé si puedo llamar así, pero son puntos que debemos pensar en ellos. Y aunque partan de puntos de partida, tienen puntos de partida distintos, ponen problemas que dicen respecto a toda la región. Entonces, por un lado tenemos democracias, transiciones democráticas como la que tuvimos en Brasil, donde hubo pactos políticos y donde el grupo dominante hegemónico anterior también continúa en el poder. Y eso pone problemas complicados en las coaliciones políticas que están sosteniendo los gobiernos en los procesos democráticos que vivimos. Que muchas veces las coaliciones que sostienen los partidos de izquierda en el poder, en nuestro caso es muy evidente eso, no son partidos que tienen históricos bastante complicados.
sea en términos de posiciones político-ideológicas, sea en términos de involucramiento con corrupción y cosas muy graves. O por otra parte tenemos como por ejemplo Venezuela, Bolivia, avances muy importantes, conquistas muy importantes de la izquierda, pero que por otro lado también han generado situaciones tensas de conflicto, polarizadas, donde el diálogo, que es algo, tal vez uno de los elementos más importantes para la democracia, se hunde en polarizaciones y choques de conflicto muy arduos, muy fuertes, muy duros. Y eso pone, por supuesto, que a quienes no les interesa esta dinámica en la América Latina, si por un lado eso no les interesa sí, les interesa mucho el conflicto, les interesa mucho esta fragmentación interna de nuestras sociedades. Y por otra parte, aunque sigamos en el poder, por ejemplo, yo puedo hablar de, hay una revitalización de la derecha conservadora muy fuerte, de una forma que yo les confieso que nunca había visto tan evidente como en mi país en estas últimas elecciones, donde no es solo un debate democrático, es una manifestación violenta de discordancia, pero no discordancia de ideas, pero discordancia en relación con posiciones absolutamente antagónicas, y con un odio, con una violencia transmitida por las redes sociales, que son al mismo tiempo impactantes, pero al mismo tiempo muy preocupantes, porque la intolerancia que se puso evidente en este proceso fue muy fuerte, muy fuerte. Y tenemos un país ahora dividido. Bueno, muy bien, eso es parte de la democracia, pero por otra parte no tengo dudas que será difícil. ¿Cómo sería si el otro candidato hubiera vencido? Pero por otra parte, yo prefiero la dificultad con los que están ahora, aún con todos los problemas con los que se proponían a regresar, porque de hecho las propuestas eran de un retroceso de más de 12 años. O sea, estas cuestiones, y yo lo veo también en otros procesos electorales de la región. Uruguay, de cierta medida, también se está peleando con este enfrentamiento entre grupos políticos que vienen con propuestas es como si, yo estoy hablando un poco de sentimiento, no de sensación, es como si la derecha, de pronto la derecha neoconservadora muy fuerte, se haya de pronto se ha avolumado frente a las conquistas de la izquierda y se niegan inclusive a ver cuáles son estas conquistas, aún con indicadores muy claros. Entonces, estas son cuestiones que creo que vale la pena refletir sobre ellas. Y en términos del sistema mundial, donde todos los países están, y América Latina también es parte de este proceso, tenemos un sistema de poder, yo hablo, ¿qué es lo que llamo el sistema mundial? El sistema de los países, de los estados nacionales, pero que están interconectados, interdependientes en un sistema de relaciones de poder, y que son relaciones de poder jerárquicas y no democráticas, y no equitativas, ¿no? Entonces, hay estrategias nuevas hoy de coaliciones, alianzas políticas de los llamados potencias emergentes o entonces de los países del sur geopolítico, como por ejemplo el IBAS, como por ejemplo el BRICS, que en realidad, aparte, hay mucha discusión teórica sobre cuál es el papel de estos grupos. Si es alianza económica, si es de unión, si es de bloco, o qué es. Para mí son coaliciones políticas donde se organiza y se intenta construir fuerza política para se enfrentar, para ganar posiciones y poder disputar determinados
estrategias, determinadas políticas y ser oídos de forma más contundente en este sistema mundial. Pero todavía son frágiles desde el punto de vista, hemos conquistado algunas cosas, inclusive en el área de salud. Por ejemplo, las luchas por la propiedad intelectual, por las patentes, el TRIPS y todo eso, pero son luchas perennes, porque siempre viene un paso adelante y de pronto tenemos varias otras estrategias en contra. O sea, pero así es. Y para tanto hay que seguir en la batalla. En términos del sector salud, yo creo que vivimos un momento donde la arena internacional es bastante compleja. Desde el inicio del siglo XXI, de los años 2000, que se ha complexificado cada vez más esta arena, con una diversidad de actores muy grande, que van mucho más allá de los estados nacionales, que van mucho más allá del sistema multilateral, y que se confunden, y que son de distintas dimensiones, distintas especificidades, ONGs, fundaciones, empresas, y que actúan en el ámbito internacional en distintos foros y distintas dimensiones importantes del sector salud. Y algunos de ellos son muy poderosos. Y y no solo son poderosos desde el punto de vista de lo que detienen de poder económico, político, pero también de recursos, de financiamiento de otros actores en determinadas direcciones, que no necesariamente son las direcciones para la superación de las inequidades. Entonces, en esta arena, por ejemplo, ha crecido mucho las public-private partnerships, las articulaciones público-privadas, que en principio yo no las veo como negativas, porque históricamente el mix público-privado hace parte de la estructuración de los sistemas de salud. Pero lo que sí veo problemático es la forma como nosotros hablamos, estos partnerships, tenemos una palabra que no se traduce en español, que es parcerías. Estos partnerships se están articulando y se están poniendo como actores relevantes en este escenario. Y muchas veces los intereses que cargan con ellos son intereses comerciales muy, muy importantes. Aparte de eso, tenemos el foco predominante en pocas y algunas enfermedades. Y eso se puso muy fuerte a partir de los años 2000. Y creo, es una hipótesis, una de las dimensiones importantes de este proceso. Los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos tuvieron un papel importante en eso, porque fue exactamente en el paquete del plan presidencial emergente que se ha aprobado, por ejemplo, el PEPFAR, que es un programa especial para fornecimiento de medicamentos para HIV/AIDS. Más o menos al mismo tiempo se crea también el Fondo Global. Y todos estos fondos y estos programas sobreviven por donantes. Y el PEPFAR, por ejemplo, hace toda una distribución de medicamentos en África, obviamente de sus empresas transnacionales. Y los donantes, cuando hacen las donaciones para el Fondo Global o para distintas otras partnerships, también privilegian sus empresas nacionales. Aparte de eso, los estudios muestran, por ejemplo, que en África muchos de los países que han sido más apoyados por PEPFAR, por ejemplo, no son los más atacados, los que tienen indicadores más duros de HIV/AIDS, pero sí son países donde los intereses geopolíticos de Estados Unidos todavía son muy importantes. Hay autores que hablan ya de la geopolítica de las enfermedades, no exactamente de la salud. Y eso pone
Eso desemboca en la cuestión de la ayuda externa, que ha sido mencionada también acá, donde algunos países tienen una dependencia muy fuerte, el presupuesto público para más del 50%, como ya he mencionado aquí ayer. Y con la crisis ahora, ya la decisión es bajar hasta 2016. Lo que pasa es que la estructuración que esta ayuda externa no produjo, no estimuló en los países, ahora cobra su precio. En realidad no sabemos muy bien qué va a pasar, pero los países están, en África sobre todo, están un poco ahí en esta incertidumbre de qué hacer. Claro que no tenemos esta situación en nuestra región, o por lo menos no es tan evidente. Pero por otra parte, hay que pensar qué es que va a pasar si esta crisis llega acá. La crisis de los años 70 fue así, primero fue allá. Después, cuando allá se estructuró, se reorganizó, el capitalismo vino para acá. Y durante este periodo, en realidad el endeudamiento externo de América Latina fue muy fuerte. Porque los petrodólares que sobraron allá vinieron para acá. O sea, hay una dinámica, un enriquecimiento muy, muy, muy importante. Entonces, cuando pensamos en los sistemas de servicios de salud, hay una revitalización importante también de la agenda neoliberal de reforma, que ha sido implementada y difundida globalmente desde los años 90 en todos los países, y que tiene como elementos cruciales la privatización, la disminución del rol del Estado en la provisión de servicios y la partnership con el sector privado, pero con la idea central del fortalecimiento del mercado. Y eso ya ha ocurrido en todas partes. En América Latina, por ejemplo, una vez que están establecidos estos mercados, es muy difícil moverlos. Yo creo que la presentación de Chile hoy por la mañana del doctor Oscar Arteaga lo pone eso de muy claro. La lucha que Chile viene enfrentando desde que la democracia regresó al país para regular este sector, para recuperar la cuestión de la solidaridad y todo eso. Colombia está en un proceso también muy interesante desde el punto de vista de la movilización de la sociedad, por primera vez en contra del modelo, pero los logros todavía son muy pequeños en términos del tamaño de la lucha política que están llevando adelante. Por eso, porque es muy difícil sacar los intereses que están involucrados en estos seguros que han sido implementados de esta forma, son muy fuertes. Y se entrelazan con con las empresas donde seguro salud es solamente una parte muy pequeña de su actividad. Y esas articulaciones internacionales ponen en riesgo muy serio la cuestión de la equidad y la cuestión de superar las grandes dificultades que todavía tenemos en nuestra región. Porque, no tengo duda, y ahí llegamos a la cuestión de las estrategias globales. Y más específicamente, yo me voy a detener muy poco, porque ya hablamos mucho de esto, de la cobertura universal de salud. Obviamente que todos nosotros deseamos la cobertura, pero también sabemos que la cobertura no es el mejor indicador para medir equidad. Ya hablamos de eso un poco ayer. Por otra parte, cuando se pone como una estrategia global, ¿no?, que tiene, digamos, apoyos muy fuertes de todas partes, lo que llama la atención es que funciona como un paraguas que abriga distintas estructuraciones de los sistemas de salud, donde la cuestión de la universidad, de la solidaridad y de la equidad gana distintos significados, como hablamos ayer, dependiendo de la forma como la defines y de la forma como se implementa o la forma como la mides, como lo comentamos hoy. Entonces, es necesario, por ejemplo,
pensar en términos del uso y utilización también, y muy especialmente, porque aunque el acceso también sea importante, muchas veces el individuo, el paciente, la persona tiene la posibilidad del acceso, pero no tiene la posibilidad de uso. Y las barreras son de distintos órdenes, pero nada en esta estrategia se detuvo sobre estas cuestiones. Aunque la diseminación de la estrategia y todo eso se dice, no, es importante el acceso, eso, aquello, pero ¿cómo se va a hacer eso? Se puede decir, bueno, no podemos intervenir en los países, pero son los países que deben responder pela equidad y pela atención a sus propias poblaciones. Aunque exista esta interdependencia muy grande, global, pero desde el punto de protección social, incluida la salud, no hay duda, es la frontera nacional, es el Estado nacional que debe responder y es responsable por esta cuestión. Entonces, yo no quiero que mi presentación suene negativa. No lo es. Es una presentación mucho más de alerta y de que nos mantengamos atentos y que podamos estar acompañando todos estos procesos y ver, intentar refletir cómo que ellos están impactando o reflexionando en nuestra región y en nuestros países. Y aquí yo termino con una frase de Perry Anderson, que es un historiador famoso y que me gusta mucho. Y en un seminario que hubo en Brasil, el final de los años 90, sobre post-neoliberalismo, él ha hecho la conferencia de apertura y la conferencia de cierre. Y han sido dos conferencias magistrales magníficas, porque por un lado, la primera, él demostró con datos históricos cómo fue homogénea y cómo la difusión fue global del neoliberalismo, de una forma muy impactante, como nunca se había visto en la historia. Y en la conferencia de cierre, él habla también de algo como que en la época estaba de moda, como por ejemplo un nuevo socialismo, porque ustedes se lembran que após la caída del muro, todo se quedó un poco confuso, ¿no? De la historia de que, bueno, las matrices políticas ideológicas que habían orientado la lucha política por siglos se habían derrumbado. Entonces, él dijo una cosa que me pareció que hasta hoy yo la tengo muy presente, refiriéndose a Hayek, que es el padre del neoliberalismo, porque el neoliberalismo no nace en los años 80, es una corriente económica que va a luchar con el keynesianismo del posguerras. Y en este momento no fue la corriente vencedora, pero Hayek siguió trabajando en Austria por 20 años con su grupo, se reunían anualmente y producían todo siguiendo su línea de trabajo y su línea económica. Y 20 años después, que en términos de historias nada, el neoliberalismo venció y está fuerte todavía hasta hoy. Entonces, Perry Anderson dice, una de las lecciones más importantes del neoliberalismo es nunca abdicar de sus principios y sus creencias y luchar por ellos siempre. Muchas gracias.